Buenas, queridos amigos de Solidaria y Hermanos en Cristo. Se habla el pastor John Ugalde, pastor de la Congregación Cuerpo de Cristo y Remar Bolivia. Es un gusto estar con todos ustedes y aprender juntos. Quisiera hablar de la oración. Uno dice, bueno, la oración ya sabemos lo que es. Tanto se ha hablado de la oración, pero de un tipo de oración, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tipo de oración es? ¿Cómo se hace? ¿Quieres ese tipo de oración? Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, vamos desde el 13 al 18. Dice así: ¿está alguno de ustedes afligido? Cualquiera puede estar afligido. Haga oración. O sea, pregunta y respuesta. Fija, otra pregunta. ¿Está alguno alegre? Obviamente hay momentos de alegría. Cante alabanzas. Otra pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno, no sé, está con una enfermedad en el corazón, riñones, un resfrío muy fuerte, algo de alguna enfermedad? Dice, pues cante alabanzas. Dice si está alegre. Y si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados, dice. Fíjate. Y sigue diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios perdona los pecados, solo Él puede perdonar. Que tenemos ofensas, malos entendidos, y no sé, una mala contestación, una mala actitud. Has ofendido a alguien o Él te ha ofendido a ti. Entonces lo que tenemos que hacer es confesar esa ofensa. Mira, hermano, sin querer he levantado la voz, he hablado mal de ti, he exagerado esta frase, no te he saludado, una actitud que hay una ofensa, ¿no? Entonces, las ofensas las tenemos que arreglar nosotros. Hermano, perdona, esta ofensa la confieso, perdóname, ha sido una mala actitud mía. Confieso la ofensa, oramos y retiramos esa ofensa. ¿Qué pecado? Obviamente, Señor, tú solo tienes la autoridad de perdonar pecados. ¿Por qué causa entonces podría enfermar un cristiano? Algunos dicen, un cristiano no se puede enfermar. Falso. Falso. Un cristiano se puede enfermar por causas naturales. Un cristiano se puede enfermar, por ejemplo, pues porque el Señor permite, pues vamos a llamar, un aguijón, ¿no? En este caso, el aguijón lo llevaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que lleva ese aguijón con un propósito. Hay dos versiones. Uno, que ese aguijón podía ser un problema que tenía en la vista. Y otra versión, que las dos son verdad, son buenas, es que el Señor pues tenía un trato especial con Pablo, persiguiendo, pasándole muchos sufrimientos, lo perseguían, lo metían a la cárcel. Continuamente era una persecución, ¿no? Los judíos y los gentiles, ¿no? Entonces, ese era un aguijón para él también, ¿no? Y dice que el apóstol Pablo oró 3 veces: Señor, quítame este aguijón porque es incómodo. Y hombre, yo podría trabajar incluso mejor con ese aguijón, pero era todo lo contrario. Dios usó ese aguijón, llámese la vista o las persecuciones, para tratar su vida. Y él dice, para que no me enaltezca sobremanera, Dios puso un aguijón en mí. Hay que saber que Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, era muy celoso. No era un fariseo, era fariseo de fariseos. Había estudiado a los pies
de Gamaliel, que era un erudito muy importante en aquella época. Era un hombre muy dedicado, vamos a decirlo, a la palabra y a la ley. Entonces, para que todo eso, más las revelaciones que Dios le dio cuando estuvo en el desierto, no sé si usted, Hechos 9, cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, cuando va a Damasco a perseguir cristianos, el Señor lo tira al suelo, ahí le habla. Señor, ¿quién es? ¿Cómo es? Pablo, ¿qué te pasa, no? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue a Damasco, Ananías oró por él, porque el Señor permitió 3 días de oscuridad en su vida, que no veía nada, recibió la vista, fue bautizado en el Espíritu Santo y estuvo años en el desierto descontaminándose. Y recibió mucha revelación. Y 3, un cristiano puede enfermarse por causa del pecado también, ¿no? Por eso cuidado, ¿no? La oración, dice, de fe salvará al enfermo, lo librará, lo sanará. O sea, Dios tendrá misericordia. A veces el pecado es consecuencia de la enfermedad, no siempre. Cuidado, no hay que generalizar. Pero en algunos casos el pecado es la consecuencia de la enfermedad. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, 3 ejemplos. San Juan, capítulo 5. Conocemos la historia del estanque de Betesda, donde había multitud de enfermos, que estaba a unos 300 o 400 metros del templo de Jerusalén, donde iban todos a ofrecer sacrificios, donde había una corrupción brutal y no dejaban entrar a los enfermos tampoco. Todos iban a ese estanque donde la tradición decía que una vez al año bajaba un ángel, movía el agua y el primero que llegaba era sano. Había un hombre que llevaba 38 años allí, esperando sanidad. Pero un día cambió todo cuando pasó Jesús. Pasó Jesús por allí, Jesús vio su corazón, vio esa agonía. No es que él le dijo, oye, soy yo. No, Jesús fue a él. ¿Y usted qué hace aquí? No es que pasa esto y yo llevo aquí ya en esa rutina de muchos años. ¿Quiere ser sano? Es que no tengo quien me lleve. No te estaba preguntando eso. Levántate y recoge tu capa y todo, vete y no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. O sea, la consecuencia entonces era del pecado, esa parálisis. El pecado suyo de sus padres, no lo sabemos, era del pecado. O sea, entendió que por causa del pecado estaba paralítico. Otro ejemplo. Jesús predicando llegó a una ciudad y dice que en esa ciudad, o más bien en una aldea, ¿no? Y mucha gente estaba con Jesús ahí apretando, y había un hombre en una casa. En aquella época muchas casas eran de barro y de paja, ¿no? De adobe. Así que había un hombre paralítico, estaba en camilla, y había 4 amigos con él. Y vieron que no podían salir de la casa por la multitud que había, entonces decidieron romper el techo y con la camilla llevarlo donde estaba Jesús. Fíjate, ¿no? Qué cosa más, qué ánimo tenían estos, ¿no? Cuando Jesús les vio que traían a esos 4 hombres, a ese hombre en camilla, dijo, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? Pueden ser de los camilleros, los 4, y del quinto, que era el enfermo que iba allí. Y le dijo el Señor, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu cama y vete. El pecado era consecuencia de esa enfermedad. Los fariseos criticaron luego, obviamente, que se cree ese Dios, solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Otro ejemplo. Jesús sana a un ciego y una vez de haber sanado, los fariseos preguntan a este señor que fue sanado,
¿quién te sanó? No sé, un tal Jesús. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para estar ciego de esa manera? Jesús le contesta, esto no fueron ni él ni sus padres. Este milagro estaba preparado para ver la gloria de Dios. Primera de Corintios, fíjate tú, Primera de Corintios. Cuando nosotros hablamos a veces la Santa Cena o la Cena del Señor, ahí dice cosas bien importantes que a veces no le damos la importancia que tiene. Primera de Corintios 11, 27 al 31. El título hay que pone un poco el encabezado es tomando la cena indignamente. ¿Cómo es eso? De manera, dice, 27, que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, dice. Fíjate, ¿no? Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Muchos, dice, enfermos y debilitados había en Corintios. Muchos duermen y otros estaban enfermos entre ellos, físicamente debilitados, sin fuerza, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, en lo anímico, y no tenían ese ánimo para enfrentar las situaciones, ¿no? Estaban ahí bloqueados, diríamos, ¿no? Entonces no tenían ganas de hacer nada. Y eso puede venir porque estás alejado de Dios, puede ser también, o el pecado te ha alcanzado, puede ser también, o un espíritu de parte del maligno te esté oprimiendo, también. O sea, no es por una causa, hay varias causas muchas veces, ¿no? Entonces, dice, muchos duermen, dice. Y no se refiere a aquellos que están durmiendo en el culto. Cuando habla de dormir, aquí está hablando, muchos mueren. En lo espiritual están muertos, incluso otros morían físicamente, ¿no? Los corintios eran tremendos eran. Se desataron los dones, decían qué emocionante los dones. Entonces no le daban lugar a la palabra, al orden. Entonces San Pablo tuvo que poner mucho orden en los corintios. Entonces tuvieron en poco muchas veces la gracia de Dios, ¿no? No le daban muchas veces la seriedad que había que darlo, ¿no? Sí, dicen algo, si Dios es amor, ¿por qué Dios me va a castigar o me va a condenar? Un Dios tan bueno no va a castigar a nadie. Hombre, eso es tu opinión. La verdad puede ser otra. Yo puedo tener una opinión, a mi parecer, como yo creo, bajo mi prisma, pero otra cosa como Dios lo ve todo esto. Dice, hay cielo e infierno, condenación y salvación. No lo puse yo, lo puso Dios. Entonces yo me tengo que atender a lo que puso Dios. Me acuerdo un hermano de la iglesia, hermano entre comillas, que tenía una vida mala, ¿no? Consumía mucho alcohol, golpeaba a su esposa, maltrataba a sus hijos. Años con eso. Un día pues falleció. Bebió tanto, se quedó durmiendo en las calles y amaneció muerto. Fuimos al funeral, al sepelio, y piensan que en el sepelio íbamos a decir, este hombre fue muy bueno, está la presencia de Dios. Pero hay que decir la verdad, ni era bueno y no sabemos si estará la presencia de Dios. El caso que hizo las cosas muy mal y su vida se acortó.
Un mes más tarde, uno de sus hijos vino a verme, charlamos un rato y me dijo: pastor, mira, un mes antes de fallecer mi papá, tuve convicción en oración cuando estuve con el Señor que mi papá murió antes de tiempo. Y te cuento que le pregunté al Señor: ¿podemos evitar que mi papá se muera y que cambie? ¿Podemos evitar eso? Sí, se podría evitar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tu padre tiene que corregir su camino, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar esas actitudes. Tiene que hacerlo. Entonces, tengo la sensación, me dijo, que mi papá murió antes de tiempo. Por el pecado, por la maldad, en este caso por la bebida, por exceso de bebida, diríamos. Porque se portó muy mal con su familia. Entonces, podemos cortar o alargar la vida también nosotros, ¿no? Tenemos una responsabilidad ahí también, ¿no? Entonces, vemos que puede haber muchos creyentes en las iglesias que no se toman las cosas de Dios en serio, no quieren cambiar, entonces muchas veces su vida se puede acortar, ¿no? Entonces, ¿a quién echamos las culpas? Si la culpa es nuestra, ¿no? Entonces, seguimos. Dios castiga y disciplina. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué castiga? Por eso mismo, porque es amor. Si tu hijo se porta mal, tiene una mala actitud, tienes que corregirlo. Si lo corregimos desde más pequeños, mucho mejor. No es mío corregir a un niño de 3, 5, 7 años que a un niño de 17, 15, que es mucho más complicado la corrección. Por eso, cuando dice castigar, es una palabra que está mal interpretada siempre, ¿no? Cuando hablamos de castigar es disciplinar, hablamos de entrenar, hablamos de educar, hablamos de aprender. No para mal, sino para bien. Si usted peca, da la espalda a todo el mundo y no se reconcilia con Dios y con la persona, pues tú tienes un final un poquito feo, aunque no te guste. El que cree, muy bien, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no es lo que yo quiera, lo que yo sienta, es lo que la Escritura nos está diciendo. Seguimos con Santiago, capítulo 5, versos 16 y 17. Lo hemos leído antes un poco, pero vamos a recalcarlo. Santiago, capítulo 5, en el 16, fíjate lo que nos dice, que hemos leído un poquitín antes también, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Malos entendidos, me he ofendido, le confieso a la persona. Después de confesarlo, que hay que ser valiente para eso, orad unos por otros. En este orden, si usted ora y no se ha confesado la ofensa, hay un bloqueo de la oración. ¿Para qué? Para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, esa oración puede muchísimo. Mucho no, muchísimo. Confesaos. Hemos dicho, solo Dios perdona pecado. Está bien. Las ofensas las arreglamos unos con los otros. El hijo pródigo, encima el menor, pide una herencia que no le correspondía todavía. En el contexto judío, el primogénito llevaba casi toda la herencia. Él era el pequeño encima. No sé por qué el papá se lo dio. Igual estaba pidiendo todos los días, se puso, no sé, no se sabe. Recibe la herencia, coge y se va rápido a una provincia lejana, lo gasta todo, por aquí, por allá,
el dinero que no te ha costado se gasta fácil, no dice cuánto tiempo, pero se acabó. Empezó a pasar hambre, necesidad, y se dio cuenta, volveré a la casa de mi padre. Y diré, papá, ponme al lado de los jornaleros, porque yo no soy digno de llamarme tu hijo. Dice que volvió en sí, se arrepintió y fue al del papá. Hay un detalle que me llamó siempre la atención. El papá no fue a buscarlo, sino oró y esperó que él volviera. Esperó que él volviera y volvió. Y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He desobedecido la ley de Dios, le he dado la espalda a Dios y también a mi padre terrenal le he dado la espalda. Entonces fíjate, ¿no? Cuando usted tiene malas palabras en su familia, su esposo con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, no importa. Y claro, primero estás pecando contra Dios porque no estás respetándolo y luego no estás respetando a esas personas. Si es en el matrimonio, dice, al hombre le dice, amad a vuestras esposas. No dice, entiende a tu esposa. Y la señora, pues, lo que más tiene que hacer con el hombre es respetarlo. No vamos a ir a casos extremos, estamos viendo lo normal ahora, ¿vale? Por eso, para que tu oración no tenga estorbo, tienes que tener una buena relación con tu esposo y con tu esposa, los dos. Pues tú dices, no, yo tengo una buena relación con Dios, una mala relación en mi familia, algo está fallando. Entonces, Dios perdona pecados, insisto, pero las ofensas las arreglamos nosotros, primeramente, ¿no? Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la petición, la súplica, el ruego eficaz, fíjate, ¿no? Puede mucho, o sea, opera a favor del necesitado. Entonces, qué importante, ¿no? Es que los budistas oran, los católicos oran, los musulmanes oran, y así podíamos estar horas. A los santos, a las vírgenes, a esto, a lo otro. Bueno, ahí daría mucho de qué hablar, ¿no? Pero la oración eficaz del justo sería del inocente. Alguien que no es culpado de nada, alguien que no tiene cola, que tiene las manos limpias. Estamos hablando, ¿no? Que no es culpado de nada, que su vida ha sido lavada en la sangre de Jesucristo. A eso, ¿no? Y cada día va delante de Dios, se va probando, reconoce sus pecados ahí y dice que esa oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate, puede mucho. O sea, da una fuerza, vamos a decir, de poder, milagrosa, diríamos, hace maravilla. Por eso Jesús dijo, cuando estéis orando, tenemos en la cámara secreta o en una reunión de oración con algunos hermanos, cuando estéis así, perdonar. Si tienes algo en contra de alguien, soluciónalo, para que tus oraciones no sean estorbadas. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Mateo 6 les da un poquito la muestra cómo él debe orar. Padre nuestro que estás en los cielos, le da un poquito la línea. No que lo repite, no da la línea de cómo debe de orar, ¿no? Y ahí, en ese marco, a ver, ¿cómo voy a orar? Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sigue, ¿no? Entonces uno dice, ahora ya sé cómo es el modelo de oración, cómo me tengo que dirigir al Padre, ¿no?
No me dirijo al Espíritu, no me dirijo al Hijo, me dirijo al Padre. Santiago entonces sigue diciendo en el capítulo 5, en el versículo 17 al 19, sigue diciendo, habla de un profeta, Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y medio. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Imagínate. O sea, ¿cómo oró? Dice que, aunque era un hombre de Dios, Elías, también dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, ¿tenía deseos carnales? Tenía, parece. ¿Tenía concupiscencia Elías? Tenía concupiscencia. Pero era un hombre santo. Era un hombre de Dios. Un hombre que Dios lo usaba. Era un hombre que se humillaba, se arrepentía, se dejaba usar por Dios. Dice, entonces, ¿cómo oró Elías? Porque pone el ejemplo de Elías, Santiago. Pues oró fervientemente, intensamente, profundamente, de lo profundo de su corazón. Y esa es una oración que Dios le gustó mucho. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 33. Dice que en aquella época la corrupción era brutal. Comenzó a reinar un rey llamado Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. 30. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, era un hombre que hacía malas cosas, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, hizo altares, bueno, hizo de todo, pero de todo eso casi nada hizo bueno. Reinó 22 años, su mujer Jezabel. ¿Qué vamos a hablar de Jezabel? Era una mujer malvada, llena de idolatría, de perversión, brujería, hechicería, todo lo contaminó. Y encima de eso gobernaba Acab. Acab era el rey, pero la que realmente reinaba era Jezabel, ¿no? Él era un poquito ahí, y por detrás de ella la que hablaba, la dirigía, ¿no? Y dice que hizo pecados horribles, dice, más que los reyes que antes habían estado antes que él. Y eso enojó a Dios. Piensa que tú pecas y no pasa nada, no hago daño a nadie, Dios no se da cuenta, yo hago lo que quiero, mi vida es mía. Y esas cosas que se dicen sin sentido, ¿no? Primera de Reyes 17:1. Dios levanta un profeta, Elías. Ante esa maldad, esa perversión, 22 años de gobernar este matrimonio, Dios levanta a Elías. Fíjate, ¿no? Según Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, de Tisbet, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aquí ya, fíjate la oración que hace: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Corto la lluvia, 3 años y 6 meses, por la oración de Elías. No llueve, malas cosechas, hambruna, se pasa muy mal, sin comer, con hambre. Te imaginas, ¿no? ¿Dónde usted va a conocer la voluntad de Dios? ¿En la discoteca, en el cine? ¿En dónde?
se da en la presencia de Dios, me imagino, ¿no? Entonces, si vas a la presencia de Dios sucio, amargado y todavía reclamando a Dios, imagínate, ¿no? Y dice que Dios trae juicio sobre Israel y sobre el rey, con sequía. Y por la palabra no va a llover durante 3 años y 6 meses. Por eso, cuidado. Primera de Reyes 18:1. 3 años, 6 meses, por sequía total. Ahora Elías da otra palabra. Da una palabra totalmente contraria. Ahora va a llover. Y la oración eficaz de Elías hace que empiece a llover. Por la palabra. Pero no una palabra positiva. No, palabra de Dios. No, porque Elías era el vocero de Dios, el profeta de Dios. Y era un verdadero profeta. Había profetas falsos también, obviamente, ¿no? Como los hay ahora, siempre los ha habido y siempre los habrá. Pero Elías era un profeta ahí, verdadero. Él se dio cuenta que Dios abre y Dios cierra. Por la oración de Elías. Porque Dios usó a este representante. Y le dijo a su criado, súbete al monte Carmelo. Y de ahí veía como una pequeña nube que subía del mar. Sí, hay una pequeña nube, pero bueno, no pasa nada. Sube una, sube 2, hasta 7. Y dijo, date prisa que viene una lluvia muy fuerte. ¿Te das cuenta, no? Te dejo con Santiago, capítulo 5 también, el versículo, capítulo 5, versiones 19 y 20. Fíjate, ¿no? Que dice así la palabra de Dios en Santiago. Hermanos, habla la iglesia, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa claramente que si hace esto, que el que haga volver al pecador del error, de su camino, cualquiera puede pasarle eso entre comillas, un amigo, un vecino, un primo, un hermano en Cristo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, este versículo no hay que interpretarlo, solito lo dice. Si ves que alguien se ha salido del camino, ha dejado la verdad, se ha enfriado, está tibio, le ha ocurrido algo y se ha replegado y tú puedes ir a ayudarlo a reencontrarse otra vez con el Señor, si usted hace eso, hace mucho bien a esa persona, sobre todo, pero a usted también. Cubrirá multitud de pecados. Esa acción de reencontrarlo y llevarlo a la verdad, eso Dios no se lo olvida. Por eso, cuida tu corazón y la oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios te bendiga.